Imagina por un instante que tu mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu mejor aliada. Cada pensamiento que antes te dominaba, ahora obedece. Cada emoción que antes te arrastraba, ahora se inclina ante tu calma. Pero esto no sucede por casualidad. Sucede cuando decides tomar el control. Hoy no se trata de pensar positivo, se trata de pensar con poder, de dejar de reaccionar y empezar a dirigir, porque la mayoría no pierde la calma por lo que sucede afuera, sino por lo que no sabe manejar dentro. Tu mente puede ser tu prisión o tu libertad, puede destruirte con miedo o impulsarte con claridad. La diferencia está en una sola decisión: dominarla antes de que ella te domine a ti. Si alguna vez sentiste que explotas sin querer, que pierdes la paciencia sin razón o que te ahogas en pensamientos que no paran, este es el momento de recuperar el timón. No esperes a tener paz para calmarte, cálmate y la paz llegará, porque quien domina su mente no necesita controlar nada más. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy domino mi mente completamente. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La ira no es tu esencia, es solo un hábito. La ira no te pertenece, no forma parte de tu esencia, es solo un reflejo aprendido, una reacción automática que se formó con los años y que puede desaprenderse con práctica y conciencia. Según el estoicismo, el dominio de uno mismo comienza cuando comprendemos que las emociones no son enemigos, sino mensajeros que muestran el grado de control que tenemos sobre nuestra mente. Cada vez que te enojas, tu cerebro refuerza un camino neuronal. Es como caminar por el mismo sendero una y otra vez. Con el tiempo, se vuelve más visible, más fácil de recorrer. Por eso, cuando algo te irrita, la respuesta surge sin pensar, casi como si otra parte de ti tomara el mando. Pero si en lugar de ceder eliges detenerte, respiras y decides no reaccionar, comienzas a crear un nuevo camino. Al principio será débil, poco natural, pero con la repetición se convertirá en tu nuevo hábito emocional, la calma. El error está en creer que la ira te hace fuerte. Muchos piensan que explotar, gritar o imponer autoridad es una forma de demostrar poder, cuando en realidad es todo lo contrario. El verdadero poder está en permanecer tranquilo mientras los demás pierden el control. El fuego interior no destruye si se domina, se transforma en energía creativa, en claridad para actuar con precisión cuando otros actúan con impulso. Cada emoción que sientes es una mezcla de pensamiento y química. La ira, como cualquier hábito, se alimenta de historias mentales. Esto no es justo, no debería pasarme, no puedo permitir que me hablen así. Esas frases son gasolina para el fuego, pero si las observas sin identificarte con ellas, pierden fuerza. No necesitas eliminarlas, solo reconocer que no son tú. Eres la conciencia que las observa, no la tormenta que provocan. El cuerpo también juega su papel. La respiración se acelera, los músculos se tensan, el corazón late con fuerza. Todo indica que te preparas para luchar. Sin embargo, si controlas el cuerpo, controlas la mente. Una respiración profunda y lenta por la nariz, una exhalación prolongada por la boca, y de inmediato el sistema nervioso interpreta que el peligro terminó. Esa pequeña acción biológica puede salvarte de una decisión impulsiva que lamentarías por días. La ira es adictiva porque genera una descarga de dopamina que hace sentir poder, aunque sea por un momento. Pero es un poder falso, porque siempre deja vacío, culpa o arrepentimiento. Cada vez que eliges no reaccionar, rompes esa dependencia emocional. Es un entrenamiento silencioso, una forma de autodominio que pocos practican porque requiere presencia, humildad y paciencia. Piensa en las veces que te has enojado
y luego has sentido remordimiento. Recuerda cómo el orgullo intentó justificar tus palabras o tus gestos, solo para terminar reconociendo que perdiste el control. Esa conciencia no es debilidad, es el primer paso hacia la libertad emocional. La próxima vez que sientas el impulso de responder con ira, detente. No digas nada, respira. Observa la emoción como si fuera una nube pasando frente a ti. Se disolverá más rápido de lo que crees. El estoicismo enseña que no sufrimos por lo que nos ocurre, sino por la interpretación que hacemos de ello. Si alguien te ofende, no tiene poder sobre ti. Lo que te hiere es la historia que te cuentas sobre esa ofensa. Cambia la historia y cambias la emoción. Nadie puede enfadarte sin tu permiso. Al practicar esta forma de ver la ira, comenzarás a notar algo poderoso. El mundo no cambia, cambias tú. Las mismas situaciones que antes te hacían perder la cabeza, ahora te parecerán insignificantes. Los insultos rebotarán, las provocaciones perderán sentido, no porque te vuelvas frío, sino porque aprendes que nada externo merece robarte la paz interior. Con el tiempo, la calma se vuelve tu nuevo reflejo. Ya no necesitas demostrar nada, ni defender tu ego. Lo que antes era impulso se convierte en sabiduría. La gente lo nota, tu presencia transmite serenidad. Has dejado de reaccionar como un esclavo de tus emociones y te has convertido en dueño de ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que el verdadero control no está en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Número 2. La ira esconde una emoción más profunda. La ira casi nunca es lo que parece. Detrás de cada explosión, de cada palabra dura o silencio cargado, se esconde una emoción mucho más profunda que no ha sido comprendida. Lo que llamas enojo muchas veces es tristeza, miedo o sensación de injusticia. Es una forma de defensa que el ego utiliza para no sentirse vulnerable. Pero mientras no descubras qué hay realmente debajo, la ira seguirá repitiéndose como un reflejo automático que sabotea tus relaciones y tu paz mental. Según el estoicismo, conocer las causas internas de nuestras emociones es el camino hacia la verdadera libertad interior. Cuando alguien te hiere o te ignora, tu mente crea una historia: no le importo, me faltó el respeto, no merezco esto. Esa historia activa una herida antigua, quizá de tu infancia, cuando no te sentiste visto o escuchado. Pero en lugar de sentir ese dolor, eliges enojarte, porque la ira da una sensación temporal de poder. Es más fácil gritar que decir, me dolió. Es más cómodo culpar que admitir, me sentí pequeño. Sin embargo, ese mecanismo solo perpetúa el mismo círculo. Cuanto más te enojas, más te alejas de la emoción real que necesita ser comprendida. El enojo es un disfraz elegante del miedo. Miedo a perder el control, a no ser suficiente, a volver a sentir lo que una vez dolió. Cada vez que gritas, tu mente intenta recuperar un sentido de autoridad. Pero la verdadera fuerza no está en dominar, sino en entenderte. La ira es ruido, la comprensión es silencio, y solo en el silencio puedes ver la herida que pide ser sanada. Cada reacción de ira es una oportunidad disfrazada. Si la observas en lugar de actuarla, descubrirás algo importante. Tal vez no estás furioso porque te contradijeron, sino porque te sentiste no valorado. Tal vez no estás enojado porque te ignoraron, sino porque tu necesidad de aprobación no fue satisfecha. Detrás de cada enojo hay una necesidad no atendida: afecto, respeto, validación o seguridad. Identificarla te libera del impulso de reaccionar. No se trata de reprimir la ira, sino de transformarla. Cuando la sientas subir, no la juzgues. Respira y pregúntate, ¿qué estoy protegiendo? Tal vez tu orgullo, tu miedo a ser rechazado o el recuerdo de una traición pasada. Solo cuando te haces esa pregunta con honestidad, el enojo se convierte en un maestro. Y en ese instante, algo cambia.
Ya no actúas desde la herida, sino desde la conciencia. La mayoría de las discusiones no nacen por lo que se dice, sino por lo que no se expresa. En lugar de decir, me hiciste enojar, podrías decir, me dolió que no me tomaras en cuenta. Esa simple diferencia cambia el resultado por completo. La primera frase genera defensa, la segunda genera empatía. No estás atacando, estás mostrando lo que hay debajo. Mostrar vulnerabilidad no es debilidad, es sabiduría emocional. Piensa en las personas que te resultan más difíciles, aquellos que activan tu enojo con facilidad. No es casualidad. Ellos reflejan algo que aún no has resuelto dentro de ti. Te enseñan lo que todavía te afecta. El que domina su ira no es quien nunca se enoja, sino quien logra ver lo que hay detrás y actuar desde ese entendimiento. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí lo que sentimos y cómo respondemos. Y eso incluye mirar hacia adentro cuando algo nos irrita. En lugar de buscar culpables, busca el origen. En lugar de reaccionar, reflexiona. Esa es la diferencia entre ser esclavo de las emociones o su maestro. Cuando aprendes a ver lo que hay debajo de la ira, dejas de cargar con heridas antiguas. Empiezas a sanar desde la raíz. Ya no necesitas gritar para sentirte escuchado ni culpar para sentirte fuerte. La calma se vuelve tu nuevo lenguaje. La empatía reemplaza el orgullo y tus relaciones se transforman. Porque cuando entiendes tu propio dolor, también comprendes el de los demás. La próxima vez que la ira aparezca, no la rechaces ni la alimentes. Obsérvala como una señal, no como un enemigo. Pregúntate qué intenta mostrarte. Tal vez solo quiere recordarte que aún hay partes de ti que necesitan amor y comprensión. Y cuando logres abrazar eso sin miedo, descubrirás que la ira nunca fue tu enemiga, solo era una emoción herida, pidiendo ser escuchada. Número 3. Las personas difíciles son entrenadores emocionales. Las personas difíciles no aparecen en tu vida por casualidad. Cada una de ellas cumple un propósito silencioso: entrenar tu carácter, tu calma y tu dominio interior. No son enemigos, son maestros disfrazados de provocación. Su actitud te muestra lo que aún no controlas de ti mismo. Si te irritan, es porque tocan una parte que todavía necesita fortalecerse. Según el estoicismo, el sabio no evita los desafíos, los usa como campo de práctica para su virtud y su serenidad. Cuando alguien te altera, no está destruyendo tu paz, está revelando el punto exacto donde la perdiste. Esa persona solo presiona un botón que ya existía dentro de ti. No te da su emoción, despierta la tuya. Por eso, culparla es inútil. El verdadero entrenamiento consiste en observar lo que despierta en ti y no dejarte arrastrar. Cada interacción difícil es un espejo que te muestra cuán libre o esclavo eres de tus impulsos. Imagina cada encuentro con una persona irritante como una sesión en el gimnasio emocional. Su arrogancia, su impaciencia o su falta de empatía son pesas que te obligan a ejercitar la paciencia, la tolerancia y el control. No puedes cambiar el peso, pero sí puedes fortalecer el músculo que lo sostiene. Si cada vez que alguien te provoca, logras mantenerte sereno, estás progresando en el arte más importante, el dominio de ti mismo. Cuando alguien te grita, tienes dos caminos: reaccionar igual o mantenerte firme en tu centro. Si eliges reaccionar, pierdes poder. Si eliges mantenerte tranquilo, lo recuperas. No es sumisión, es estrategia. El estoico no se rebaja a la altura del caos, se eleva por encima de él. En ese instante demuestras que tu paz no depende del comportamiento ajeno, sino de tu decisión consciente. Cada persona difícil que aparece en tu vida está enseñándote algo que aún no dominas. El impaciente te enseña paciencia, el orgulloso te enseña humildad, el agresivo te enseña autocontrol, el indiferente te enseña desapego. No lo veas como una maldición,
sino como una oportunidad. La vida no te pondrá un maestro amable para enseñarte calma. Te pondrá uno que te saque de ella para que aprendas a recuperarla por ti mismo. La próxima vez que alguien te irrite, no te preguntes ¿por qué me hace esto?, sino ¿para qué me sirve esto? Ese cambio de pregunta transforma todo. Lo que antes te molestaba se convierte en práctica. Lo que antes era sufrimiento se convierte en crecimiento. Cada interacción difícil puede entrenarte si la enfrentas con conciencia en lugar de con ego. El estoicismo enseña que las circunstancias no tienen poder sobre ti, solo la interpretación que haces de ellas. Si ves a las personas difíciles como obstáculos, te sentirás víctima. Si las ves como entrenamiento, te sentirás más fuerte. La diferencia no está en ellos, sino en ti. Aprender a mantener la calma cuando alguien busca provocarte es una de las formas más elevadas de libertad. Cuando comprendes esto, dejas de reaccionar automáticamente. Ya no pierdes energía discutiendo ni justificando. Aprendes a escuchar sin absorber, a observar sin involucrarte emocionalmente. No necesitas ganar la discusión, porque ya ganaste el control. Esa es la verdadera victoria, la que se da en silencio dentro de ti. La mente humana se moldea con repetición. Cada vez que eliges responder con serenidad, estás reprogramando tu cerebro para que la calma sea tu nueva respuesta natural. Y cada vez que caes en la provocación, simplemente vuelves a entrenar la reacción. No se trata de ser perfecto, sino de practicar hasta que la calma se vuelva costumbre. Con el tiempo, notarás algo poderoso. Las personas difíciles ya no te alteran como antes. Sus palabras pierden peso. Sus gestos no te hieren. Su energía no penetra. Has fortalecido tu mente. Has aprendido a permanecer en tu eje mientras el mundo exterior se mueve. Esa paz que antes dependía de los demás, ahora depende solo de ti. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que las personas difíciles no eran castigos, sino maestros. Gracias a ellas, aprendiste a dominar tus emociones, a elegir tu reacción y a construir una fortaleza interior que nadie puede derrumbar. La incomodidad deja de ser enemiga y se convierte en tu aliado. Y en ese momento te das cuenta de que has crecido, ya no necesitas que el mundo sea fácil, porque tú te has vuelto más fuerte. Número 4. La ira te convierte en marioneta. La ira es una trampa elegante. Te hace creer que estás ganando poder, cuando en realidad lo estás perdiendo. Cada vez que reaccionas con rabia, entregas el control de tu mente a quien te provocó. Te conviertes en una marioneta emocional, manejada por las manos de quien sabe exactamente cómo hacerte reaccionar. Lo más peligroso de la ira no es el daño que causa afuera, sino la pérdida de libertad que genera dentro de ti. Según el estoicismo, quien domina su mente es invencible, pero quien se deja dominar por sus emociones se convierte en esclavo de ellas. Piénsalo bien. Basta una palabra maldicha, un gesto, una actitud que hiera tu orgullo y todo tu equilibrio se derrumba. Esa facilidad con la que alguien puede alterarte muestra el nivel de control que los demás tienen sobre ti. No eres tú quien decide cómo sentirse, es el otro quien presiona el botón. Y mientras sigas reaccionando impulsivamente, seguirás siendo predecible, manipulable, fácil de desestabilizar. La ira es el idioma de los débiles, porque responde sin pensar. La calma es el lenguaje de los sabios, porque actúa solo cuando es necesario. Cuando te dejas llevar por la ira, el ego toma el mando y la razón se apaga. El cerebro libera adrenalina, el pulso se acelera y la mente se nubla. En ese estado no decides, solo respondes. Y eso te vuelve vulnerable. Cualquiera puede usar tus emociones contra ti. Basta con provocar un poco de rabia para hacerte cometer errores, decir cosas que no querías o actuar de forma impulsiva. La manipulación más eficaz no siempre se hace con palabras, sino con reacciones. Quien controla tus emociones
controla tus decisiones. Pero hay un momento de poder absoluto, ese segundo antes de reaccionar, ese breve instante en el que puedes detenerte y preguntarte, ¿quiero ser marioneta o dueño de mí? Si eliges pausar, respiras y observas la emoción sin actuarla, rompes el hilo invisible que te ata, dejas de ser predecible, y en ese silencio recuperas el mando. No reaccionar no es debilidad, es dominio, porque el que puede destruirte emocionalmente, pero no lo hace, demuestra verdadera fortaleza. Muchos confunden calma con indiferencia, pero son cosas muy distintas. Indiferencia es desconexión, calma es conciencia. Es saber que podrías gritar, pero eliges no hacerlo. Es sentir el fuego por dentro y aún así mantenerte quieto. Esa quietud no es pasividad, es poder concentrado. El estoico entiende que el control no consiste en reprimir, sino en dirigir. Las emociones no se eliminan, se transforman en fuerza útil. La rabia, cuando se canaliza con sabiduría, se convierte en claridad, enfoque y determinación. Cada vez que alguien intenta provocarte, tienes una oportunidad de entrenamiento. Esa persona no está ahí para destruirte, sino para mostrarte dónde aún te falta dominio. Si logras permanecer sereno ante la provocación, ya no eres víctima, eres maestro. No estás reaccionando al mundo, estás eligiendo cómo existir en él. Eso es libertad emocional, la capacidad de decidir cómo te afecta lo que ocurre. Imagina cuánta energía pierdes cuando te enojas. Tu cuerpo se tensa, tu mente se satura, tus palabras hieren. Todo eso consume tu equilibrio interior. Pero cuando eliges el silencio, la respiración lenta y la observación, la energía se conserva. No la desperdicias en discusiones vacías ni en demostrar nada. En cambio, la rediriges hacia tu crecimiento. El dominio emocional te vuelve magnético, porque la gente no entiende cómo mantienes la calma cuando todos los demás pierden la suya. Según los estoicos, nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento emocional. Pueden insultarte, pero no obligarte a ofenderte. Pueden desafiarte, pero no pueden alterar tu mente si tú no lo permites. La verdadera fortaleza no está en responder, sino en no dejar que el caos externo entre en tu interior. Cuando logras dominar la ira, ya nadie puede manipularte. Dejas de ser una marioneta. Tus hilos están cortados. Ya no reaccionas, eliges. Y quien elige es libre. Los demás pueden intentar provocarte, pero tus emociones ya no están a su alcance. Has construido un muro de serenidad que no se derrumba con palabras ni gestos. Y ahí, en ese silencio imperturbable, es donde nace el verdadero poder, el de un alma que ya no responde al mundo, sino que lo observa con sabiduría. Número 5. El silencio es tu arma más poderosa. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de poder. Mientras los demás reaccionan, tú observas. Mientras gritan para imponerse, tú guardas silencio para entender. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra, callar a tiempo se convierte en un acto de inteligencia. El que domina su lengua demuestra que domina su mente. Según el estoicismo, la verdadera fortaleza no se expresa con ruido, sino con calma, no con gritos, sino con la serenidad de quien no necesita defender su valor con palabras. Cuando callas ante una provocación, estás enviando un mensaje más poderoso que cualquier argumento: no me controlas. Quien busca alterarte, espera tu reacción, espera que respondas, que discutas, que pierdas el equilibrio. Pero el silencio rompe el juego, desarma al provocador, porque no puede seguir alimentando el conflicto sin tu participación. En ese instante, el poder cambia de manos. Ya no es él quien dirige la situación, eres tú. El silencio no es huida, es una estrategia. Es elegir el momento y la forma de responder cuando la emoción ya no nubla tu juicio. Cada palabra dicha en medio de la ira es una bala que puede herir a otros y a ti mismo.
El silencio, en cambio, actúa como un escudo. Protege tu paz interior, te da tiempo para pensar y te libra de arrepentimientos. Muchos creen que responder inmediatamente es señal de fuerza, cuando en realidad es una trampa del ego. El sabio no busca tener razón, busca tener paz, y el silencio es la herramienta más elegante para preservarla. Cuando te quedas en silencio, no significa que aceptas lo que ocurre, significa que eliges no reaccionar desde la impulsividad. Es observar cómo el otro se desgasta intentando provocarte mientras tú conservas tu equilibrio. Es mantenerte dueño de ti mismo cuando el ambiente se llena de tensión. El silencio corta el ciclo de la confrontación y revela quién tiene el verdadero control. El estoicismo enseña que el autocontrol es la forma más alta de libertad. Si tus palabras dependen de tus emociones, no eres libre. Pero si tus emociones dependen de tu conciencia, nada puede perturbarte. El silencio es esa pausa que te permite pasar del instinto a la sabiduría. Cuando eliges callar, no reprimes, diriges. No huyes del conflicto, lo transformas. La mayoría de las discusiones se resuelven solas cuando uno de los dos deja de alimentar el fuego. El silencio tiene ese poder. Apaga lo que el ego intenta encender. A veces, las palabras sobran porque el otro no busca entenderte, solo imponerse. En esos casos, hablar es inútil. Guardar silencio, en cambio, es demostrar que no necesitas validación. Tu calma se convierte en un espejo que expone la inmadurez del otro. Piensa cuántas veces te arrepentiste de haber dicho algo impulsivamente. Las palabras no se borran, dejan huellas. En cambio, nadie se arrepiente de haberse quedado en silencio cuando era lo correcto. Cada pausa que haces antes de hablar es una oportunidad para elegir la sabiduría en lugar del orgullo. Respira, siente la emoción sin actuarla y deja que la claridad vuelva. Cuando hables, que tus palabras sean firmes, no reactivas. Así tu voz tendrá más peso, porque viene desde la calma, no desde el caos. Hay un tipo de respeto que no se impone, se inspira, proviene de quienes saben cuándo hablar y cuándo callar. La serenidad desconcierta porque es rara. En una sociedad acelerada y emocionalmente reactiva, quien guarda silencio proyecta autoridad. No necesita elevar la voz, porque su energía ya habla por él. Esa presencia tranquila impone más que cualquier grito. Usar el silencio no significa volverte distante, sino consciente. Significa entender que no todo merece respuesta, que no toda batalla merece tu energía. Al final, el silencio se convierte en tu defensa más poderosa, porque nadie puede usar tus palabras en tu contra si no las pronuncias. Con el tiempo, descubrirás que no necesitas discutir para ganar. No necesitas explicarte para ser entendido. Tu calma se convierte en tu mejor argumento. Los demás lo sienten, aunque no lo entiendan. El silencio no solo protege tu mente, también multiplica tu fuerza. Porque quien domina el silencio, domina la tensión. Y quien domina la tensión, domina su destino. Así es como el silencio deja de ser vacío y se convierte en presencia. Una presencia que impone, que inspira, que enseña. Hablar puede demostrar conocimiento, pero callar a tiempo demuestra sabiduría. Y cuando aprendes a hacerlo, el mundo deja de tener poder sobre ti, porque ya no reaccionas, eliges. Número 6. Mata el ego y desaparecerá la ira. La ira nace del ego herido, no de las palabras del otro, no de las circunstancias, sino del deseo inconsciente de ser visto, respetado o admirado. Cada vez que alguien te critica, te ignora o te contradice, lo que realmente duele no es la situación, sino la imagen que tienes de ti mismo siendo desafiada. El ego grita porque siente que pierde control, pero la verdad es que nunca lo tuvo. Según el estoicismo, quien mata su ego se libera del sufrimiento, porque ya no necesita defender lo que en realidad no existe, una versión idealizada de sí mismo.
Cuando dejas que el ego conduzca tus reacciones, te conviertes en prisionero de la opinión ajena. Si te halagan, te sientes valioso. Si te critican, te derrumbas. Esa montaña rusa emocional te roba la paz y te convierte en alguien fácil de manipular. La raíz de la ira no está afuera, está en la identificación con una identidad frágil que necesita tener razón, necesita ser reconocida, necesita ganar. Pero cuando entiendes que el valor real no depende de lo que otros piensen, la provocación pierde fuerza, el insulto se vuelve ruido y la crítica se transforma en oportunidad. La próxima vez que alguien te ofenda, haz un experimento, no respondas. Observa lo que ocurre dentro de ti. Notarás una tensión, una voz interna que exige defenderte, que quiere demostrar que tienes razón. Esa voz es el ego. Si la ignoras, si respiras y permites que el impulso pase, algo cambia. Te das cuenta de que no pasa nada, que no necesitas tener la última palabra para seguir siendo tú, que la ofensa no entra si tú no la aceptas. Ese instante de conciencia es el comienzo del verdadero poder interior. El ego busca siempre validación, quiere ser admirado, respetado, temido, pero ese deseo constante es su debilidad. Quien necesita reconocimiento vive mendigando aprobación, y cuando no la obtiene, se enoja. Por eso matar el ego no significa perder valor, sino liberarse de la necesidad de ser alguien especial. Significa no tomarte tan en serio, aprender a reírte de tus errores, a no defender tu imagen, a entender que equivocarte no te hace menos. Esa ligereza es el antídoto más potente contra la ira. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Cuando tu atención deja de girar en torno a tu imagen, las críticas se vuelven neutrales, los ataques pierden importancia y la comparación deja de tener sentido. Ya no necesitas ser mejor que nadie, solo ser fiel a ti mismo. En ese estado, nada puede ofenderte, porque tu valor no depende de la mirada externa. Eres libre porque ya no necesitas demostrar nada. El estoicismo enseña que la paz mental se alcanza cuando dejas de querer controlar la percepción de los demás. No puedes decidir lo que otros piensan o dicen, pero sí puedes decidir cuánto poder les das. Si tu ego está vivo, reaccionará ante cualquier comentario. Pero si lo observas sin identificarte con él, muere lentamente, y con él muere la ira. En su lugar aparece la calma, la claridad y la fortaleza. Piénsalo. ¿Cuántas discusiones, cuántas rupturas, cuántos conflictos no habrían existido si el ego no hubiera intervenido? Esa necesidad de tener razón, de imponer tu punto, de no aceptar un error, es lo que destruye relaciones y desgasta la mente. Cuando aprendes a decir, tal vez tengas razón, sin que eso afecte tu autoestima, alcanzas una libertad que pocos conocen. Matar el ego no es desaparecer, es volverte transparente, es actuar desde la conciencia, no desde la defensa, es aceptar que no eres perfecto, que no siempre sabes más y que no necesitas probarlo. Esa aceptación te vuelve invencible, porque ya nada externo puede herirte. No hay arma más poderosa que la humildad. Desarma al crítico, confunde al arrogante y protege tu paz como un escudo invisible. Cuando logras vivir sin la necesidad de ser admirado, la vida se vuelve más liviana. Ya no compites, no te comparas, no te justificas. Escucha sin sentirte atacado. Aprende sin sentirte menos, habla sin necesidad de convencer. El ego exige atención, el alma, en cambio, solo quiere equilibrio. Y cuando eliges alimentar al alma y no al ego, la ira simplemente desaparece. Entonces entiendes que no hay enemigos reales, solo reflejos de tu propio ego reaccionando. Y cuando éste muere, también muere la necesidad de pelear. Lo que queda es serenidad, una calma profunda que no depende del mundo, porque ya aprendiste que nadie puede herirte si no hay un ego dentro de ti dispuesto a sufrir.
Número 7. Detecta las señales físicas antes de perder el control. La ira nunca aparece de repente, siempre da señales, pero la mayoría las ignora. El cuerpo avisa antes de que la mente explote. El corazón empieza a latir más rápido, la respiración se vuelve corta, los músculos se tensan, la mandíbula se aprieta, las manos se cierran. Es el cuerpo gritando lo que la mente aún no ha reconocido. Estás a punto de perder el control. Si aprendes a escuchar esas señales, puedes detener la tormenta antes de que estalle. Según el estoicismo, el sabio no reprime sus emociones. Las observa con atención y las domina desde la conciencia antes de que lo dominen a él. Cada emoción tiene una firma física. La tristeza pesa en el pecho, el miedo tiembla en el estómago y la ira arde como fuego en la piel. Es una reacción biológica, un mecanismo antiguo diseñado para defenderte. Pero hoy, ese mismo sistema que antes servía para sobrevivir en la selva puede destruir tus relaciones, tu trabajo y tu paz mental. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una discusión insignificante, solo reacciona. Por eso, el primer paso para dominar la ira no está en controlar al otro, sino en controlar tu fisiología. Cuando el cuerpo empieza a enviar señales, no lo ignores, detente, respira, no para calmarte después del estallido, sino para evitarlo antes. Cada respiración profunda es una orden directa al sistema nervioso. Estoy a salvo. Cuando lo haces, el cuerpo obedece. El corazón reduce su ritmo, los músculos se relajan y el cerebro recupera la claridad. En ese estado, ya no eres una víctima de tus impulsos, sino un observador consciente de ellos. El problema es que la mayoría reacciona tan rápido que ni siquiera nota lo que siente. En un segundo están gritando, golpeando la mesa o lanzando palabras que luego lamentan. Pero todo eso pudo haberse evitado si hubieran detectado las señales físicas a tiempo. La ira no necesita enfrentarse, necesita ser comprendida. Cuando la reconoces, pierde poder. Cuando la niegas, se fortalece. Haz de tu cuerpo un sistema de alarma. Aprende a leer sus mensajes. Si notas calor subiendo al rostro, hombros rígidos, respiración entrecortada o esa sensación de energía acumulada en el pecho, no la ignores. Esa es la advertencia. No estás obligado a reaccionar. En ese momento, suelta las manos, baja los hombros, cierra los ojos y respira profundamente por la nariz. Inhala despacio, exhala aún más lento. No necesitas entender la situación, solo permitir que tu cuerpo salga del modo de ataque. Esa pausa física abre espacio para una decisión consciente. Recuerda, el cuerpo reacciona antes que la mente. Por eso, controlar las emociones a través del cuerpo es una estrategia estoica tan poderosa. No se trata de fingir calma, sino de crearla biológicamente. Si tu respiración cambia, cambia tu estado. Si tus músculos se relajan, el cerebro recibe la señal de que no hay peligro. Es imposible mantener una emoción intensa en un cuerpo relajado. Por eso, cada vez que logras intervenir en ese momento, estás reprogramando tu sistema emocional. Cuando empiezas a practicar esto, algo mágico sucede. Lo que antes te hacía estallar, ahora te parece manejable. El tráfico, los insultos, las discusiones dejan de ser detonantes y se vuelven pruebas. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu autocontrol. Y ese control se vuelve tu escudo. Las mismas situaciones que antes te robaban energía ahora se convierten en oportunidades para demostrar tu dominio interno. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo tu cuerpo y mente responden ante ello. Ese espacio entre estímulo y respuesta es donde nace la libertad. Es pequeño, apenas un instante, pero dentro de él se define quién eres, una marioneta de tus impulsos o un maestro de tu calma. Con el tiempo, este entrenamiento físico se vuelve automático.
Empiezas a detectar la tensión en cuanto aparece, antes incluso de identificar la emoción. Te vuelves consciente de cada respiración, cada movimiento, cada pensamiento. Lo que antes era una reacción ciega se transforma en una decisión lúcida. Y cuando llegas a ese punto, la ira deja de dominarte. Ya no eres su víctima, sino su observador. Eres capaz de sentir sin perderte, de experimentar sin destruir, de mantenerte en paz mientras el mundo se agita. El cuerpo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado, recordándote que la calma no es un milagro ni un don, sino una práctica consciente que empieza en el momento en que decides escuchar lo que tu cuerpo intenta decirte. Número 8. Usa la respiración como ancla de serenidad. Tu respiración es el puente entre tu mente y tu cuerpo. Es la llave que puede apagar una tormenta emocional en segundos. Cada vez que te dejas arrastrar por la ira, el corazón se acelera, los pensamientos se agitan y el cuerpo entra en modo de defensa. Pero si aprendes a usar la respiración como ancla, puedes detener ese proceso antes de que te domine. Según el estoicismo, la serenidad no se encuentra afuera, sino en la capacidad de gobernar tus reacciones internas. Y la respiración es la herramienta más directa para hacerlo. Cuando sientes que la rabia te sube al pecho, que el calor recorre tu cuerpo y que las palabras quieren salir sin filtro, ese es el momento de recordar, respira. Una inhalación profunda es más poderosa que una discusión. Al llenar tus pulmones de aire, estás diciéndole al cerebro que el peligro ha terminado. Tu sistema nervioso se reajusta, el pulso baja, la mente se despeja. Es un acto tan simple que parece insignificante, pero es el arma más eficaz para recuperar el control cuando todo parece perderse. El cuerpo reacciona antes que la razón. Por eso, si intentas calmarte solo pensando, llegarás tarde. La respiración, en cambio, actúa en el instante. Funciona como un interruptor biológico. Inhalas y el cuerpo recibe el mensaje de calma. Exhalas y liberas la tensión acumulada. Este proceso activa la parte del cerebro que regula la tranquilidad, apagando el fuego emocional antes de que crezca. Cuanto más practiques, más rápido notarás el efecto. El método es sencillo. Inhala durante 4 segundos, sostén 1 y exhala durante 6. Esa exhalación más larga es la clave. Es el equivalente a soltar todo lo que te pesa. Si lo haces varias veces seguidas, sentirás cómo tu cuerpo se ablanda, tus hombros bajan y tus pensamientos se ordenan. Lo que parecía urgente pierde intensidad, y lo que parecía ofensivo se vuelve irrelevante. Has recuperado el mando. En momentos de tensión, esta técnica no solo evita una reacción impulsiva, también te da claridad. Porque la mente calmada ve lo que la mente alterada no puede. Cuando respiras profundamente, las emociones se reacomodan, los pensamientos se desaceleran y la realidad se muestra con más nitidez. La mayoría de los errores que cometemos bajo ira ocurren porque actuamos sin respirar. La pausa que te da el aire no es debilidad, es inteligencia emocional en acción. El estoicismo enseña que no podemos controlar el mundo, pero sí cómo respiramos ante él. Esa es la diferencia entre vivir en constante reacción o vivir desde la serenidad. La respiración te devuelve al presente, al único momento donde realmente tienes poder. No se trata de evitar sentir, sino de evitar perderte en lo que sientes. Cuando respiras conscientemente, anclas tu mente a la hora y evitas ser arrastrado por el caos del momento. Haz la prueba la próxima vez que discutas con alguien. En lugar de responder de inmediato, lleva tu atención al aire entrando por tu nariz. Siente cómo se expande tu pecho, cómo se eleva tu abdomen. Luego exhala lento, sin prisa. Verás cómo la tensión baja, cómo la urgencia de ganar desaparece y en su lugar aparece una claridad tranquila. Ya no hablas para defenderte, hablas para entender. Ese cambio de energía se nota
se siente y transforma por completo la dinámica del conflicto. Cuando conviertes la respiración en tu aliada, dejas de ser víctima del entorno. Los demás pueden gritar, pero tú no caes en su ruido. Puedes sentir enojo, pero no te consumes en él. Cada inhalación es una oportunidad para recordarte que sigues a cargo, que no necesitas reaccionar para demostrar fuerza. La serenidad se convierte en tu escudo y la respiración en la cuerda que te mantiene firme en medio del caos. Con el tiempo, esta práctica deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. La calma ya no depende de que todo esté bien, sino de tu capacidad de mantenerte en equilibrio cuando nada lo está. Respirar se vuelve un hábito consciente, un acto de poder silencioso que nadie puede arrebatarte. Así, cada vez que sientas la ira intentando apoderarse de ti, recuerda que tienes un refugio dentro, tu respiración. Ella siempre está ahí, esperando a que la uses, porque cuando respiras con intención, no solo oxigenas tu cuerpo, también purificas tu mente. Y cuando logras eso, la serenidad deja de ser un estado pasajero y se convierte en tu forma natural de vivir. Número 9. Convierte la ira en información estratégica. Cada vez que alguien intenta provocarte, no lo tomes como una ofensa, míralo como una revelación. La ira, cuando la observas sin actuarla, se convierte en información valiosa. Te muestra cómo piensa el otro, qué teme, qué intenta ocultar. Cuando alguien busca alterarte, no está hablando de ti, está mostrando su propio desorden interno. Quien necesita provocar, necesita controlar, pero quien sabe observar, domina la situación. Según el estoicismo, el sabio no reacciona ante la provocación, la estudia, porque detrás de cada ataque hay un mensaje que puede usarse a tu favor. Imagina que alguien te critica, te ignora o intenta humillarte. El impulso natural es defenderte, explicar, contraatacar. Pero si haces eso, entras en su juego. Pierdes energía, paz y claridad. En cambio, si te mantienes en silencio y observas con atención, comienzas a ver el patrón. Esa persona no busca diálogo, busca poder. Su tono, su gesto, sus palabras revelan lo que realmente le falta. Puede ser validación, respeto o simple atención. No te quiere destruir, quiere sentirse importante. Cuando lo entiendes, dejas de tomarlo como algo personal. La provocación es como un espejo que refleja la inseguridad ajena. Nadie que esté en paz necesita generar caos. El que busca herirte con palabras, en realidad está gritando su propio dolor. El que intenta ridiculizarte, busca esconder su sensación de inferioridad. Y el que se irrita fácilmente, demuestra que no controla su mente. Cada acción del otro es un mapa emocional, si sabes leerlo. No necesitas responder con ira, basta con observar y comprender. Esa comprensión te da ventaja, porque te permite actuar con estrategia, no con impulso. La ira es un lenguaje, y cuando lo traduces, ves la verdad detrás del ruido. Si alguien te ataca, pregúntate, ¿qué está intentando conseguir con esto? Quizás busca tu atención. Quizás quiere que pierdas el control para tener razón. Quizás necesita sentirse más fuerte viéndote reaccionar. Si caes en la trampa, confirmas lo que el otro espera. Pero si eliges mantenerte en calma, desarmas toda su estrategia. Tu serenidad es la derrota de quien vive del conflicto. El estoicismo enseña que no hay provocación sin participación. Nadie puede enojarte sin tu consentimiento. El verdadero poder está en elegir no reaccionar. Al hacerlo, conviertes la tensión en información, descubres los puntos débiles del otro y, más importante aún, fortaleces los tuyos. Porque cada intento de manipulación se vuelve una prueba para tu autocontrol. Lo que antes te alteraba ahora se vuelve práctica, y cada vez que eliges la calma, estás entrenando tu mente para ver más allá de la emoción. No confundas calma con pasividad.
No se trata de dejar que te falten el respeto, sino de responder con inteligencia. A veces, el mejor movimiento es no moverse. Otras veces, es responder con claridad y frialdad, sin elevar la voz, sin perder la compostura. Eso desconcierta al provocador, porque esperaba fuego y encuentra hielo. La serenidad desconcierta más que la furia, porque no puede controlarse ni predecirse. Cada situación tensa puede ser leída como un tablero de ajedrez. Cada palabra, cada gesto, cada tono de voz te da pistas sobre la jugada del otro. Si te observas a ti mismo desde fuera, notas cómo tu cuerpo reacciona, cómo la emoción intenta arrastrarte. Ese es el momento para aplicar la disciplina estoica. Respira, analiza y actúa solo cuando entiendas la intención detrás del ataque. No respondas al ruido, responde al propósito. Cuando aprendes a hacer esto, algo cambia profundamente en ti. Ya no te tomas nada como algo personal, porque entiendes que cada acción de los demás nace de su propio mundo interno, no del tuyo. La ofensa pierde poder, la crítica se vuelve información y la tensión se convierte en una oportunidad de dominio interior. La emoción que antes te desbordaba ahora te enseña. Con el tiempo, te conviertes en un observador frío y consciente. Mientras otros discuten, tú analizas. Mientras otros se hieren con palabras, tú aprendes de los movimientos emocionales que los gobiernan. Esa distancia emocional no es frialdad, es sabiduría, es ver la realidad sin la distorsión del ego. Y en ese punto, la provocación deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. Cada ataque te revela la mente del otro y fortalece la tuya. Lo que antes te enojaba ahora te informa. Lo que antes te hería ahora te entrena. Has dejado de reaccionar y en su lugar comienzas a comprender. Esa comprensión es poder, porque quien entiende no necesita defenderse, simplemente elige cuándo hablar, cómo actuar y sobre todo, cuándo permanecer en silencio. Número 10. Reprograma tu cerebro con neuroplasticidad. Tu cerebro no está condenado a reaccionar siempre igual. No naciste con un temperamento fijo ni con una mente incontrolable. Cada reacción, cada pensamiento, cada emoción que repites es una instrucción que tu cerebro convierte en hábito. Así como un río talla su cauce con el tiempo, tus emociones tallan caminos neuronales que definen tu comportamiento. Pero la buena noticia es que puedes redirigir ese cauce. Según el estoicismo, la verdadera libertad humana reside en la capacidad de elegir cómo responder ante cualquier circunstancia, y la neurociencia moderna lo confirma. Esa elección consciente reconfigura tu mente a través de la neuroplasticidad. Cada vez que eliges la calma en lugar de la ira, estás entrenando a tu cerebro para que la serenidad se vuelva tu nuevo estado natural. No es magia, es repetición. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Si constantemente eliges reaccionar con enojo, refuerzas ese circuito emocional, pero si practicas la calma una y otra vez, fortaleces una nueva red que con el tiempo se vuelve más fuerte que la anterior. Lo que hoy requiere esfuerzo, mañana se vuelve automático. La mente se moldea con la práctica, igual que un músculo. Piensa en esto, cada momento de ira es una oportunidad para reprogramar tu mente. No para reprimir lo que sientes, sino para elegir una respuesta diferente. Cuando sientas que la rabia sube, detente un segundo y di en voz baja o en tu mente, puedo elegir cómo responder. Esa frase es más que un recordatorio. Es una orden al cerebro. Con el tiempo esa pausa se vuelve más fácil, más natural, más tuya. Cada respiración consciente es una nueva conexión neuronal. Cada elección de calma es una victoria interna. Tu cerebro es plástico, no rígido. Cambia con lo que haces, pero también con lo que piensas y con lo que crees. Si te repites que no puedes controlar tu ira, tu mente reforzará esa idea y actuará en consecuencia.
Pero si comienzas a creer que puedes mantenerte en calma, el cerebro empezará a generar nuevas rutas que harán posible esa experiencia. Tus pensamientos son instrucciones biológicas. Lo que piensas literalmente cambia la estructura física de tu cerebro. Por eso, dominar la ira no es cuestión de suerte ni de carácter, sino de entrenamiento mental. Igual que un atleta no se vuelve fuerte por un solo día de ejercicio, tú no alcanzarás serenidad por un solo momento de calma. Es constancia, repetición, práctica diaria. Cada vez que sientas enojo y decides respirar en lugar de reaccionar, estás reescribiendo tu programación interna. Lo que antes era impulso, con el tiempo se transforma en sabiduría emocional. El estoicismo enseña que el hombre sabio no busca eliminar las emociones, sino gobernarlas, y la neuroplasticidad te da la herramienta exacta para lograrlo: la repetición consciente. Cada vez que eliges la calma, tu cerebro lo registra como un nuevo patrón, y lo que antes era una reacción automática se convierte en una decisión natural. Es así como la calma deja de ser un esfuerzo y se vuelve tu reflejo. Haz de tu mente un laboratorio. Cada situación difícil es un experimento. Observa cómo reacciona tu cuerpo, cómo se acelera tu respiración, cómo se enciende la emoción. Y justo ahí, practica, respira profundo, repite mentalmente: puedo elegir. No importa si al principio te cuesta, el cambio no ocurre en un día, ocurre con la repetición. Y cada vez que lo logras, aunque sea por unos segundos, tu cerebro cambia. Estás enseñándole a responder con equilibrio, no con impulso. Con el tiempo, notarás algo sorprendente: las cosas que antes te hacían perder el control, ahora apenas te afectan. Tu sistema nervioso ya no reacciona con tanta intensidad, porque aprendió a interpretar el mundo desde la calma. Las mismas situaciones que antes eran una amenaza, ahora se convierten en pruebas de tu autocontrol. Has creado una mente entrenada para la serenidad, y eso no depende de las circunstancias, sino de tu práctica constante. Dominar la ira no significa eliminarla, sino transformarla en información, y la neuroplasticidad te da el poder de hacerlo una y otra vez. Cada respiración, cada pausa, cada pensamiento consciente está moldeando tu cerebro para que tu nueva reacción automática sea la paz. Lo que antes era enojo ahora se convierte en claridad. Lo que antes era impulso ahora es elección. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que no necesitas controlar al mundo para vivir en calma, solo necesitas entrenar tu mente para responder desde la sabiduría. Ese es el poder real del estoicismo aplicado con la ciencia moderna. Saber que cada pensamiento que eliges es una herramienta. Cada decisión consciente es una nueva conexión. Y cada momento de calma que cultivas es una victoria sobre el viejo tú. Porque cuando reprogramas tu mente, ya no reaccionas, eliges. Y esa elección, una y otra vez, se convierte en la firma de tu nueva libertad interior. Número 11. Suelta las expectativas sobre los demás. El origen de muchas decepciones no está en lo que las personas hacen, sino en lo que tú esperabas que hicieran. Esperas que sean leales, que comprendan, que respondan como tú responderías, pero la realidad es que cada ser humano actúa desde su nivel de conciencia, su pasado, sus heridas y su manera de interpretar la vida. No te frustran las personas, te frustran tus expectativas sobre ellas. Según el estoicismo, el sabio no exige que el mundo se acomode a su deseo, sino que adapta su mente a la realidad tal como es. La mayoría de las veces, el sufrimiento nace de esa brecha invisible entre lo que imaginaste y lo que realmente ocurrió. Proyectas tu manera de amar, de pensar, de actuar, esperando que el otro corresponda de la misma forma. Pero cuando no lo hace, sientes traición, desilusión, enojo. En realidad, el otro nunca te falló, simplemente fue quien siempre has sido. Lo que falló fue tu ideal,
Esperar que alguien actúe desde tu visión es como exigirle a un árbol que dé otro fruto. No es posible, no es personal, es naturaleza humana. Cuando dejas de esperar que los demás piensen como tú, una paz inmensa empieza a crecer dentro de ti. Ya no interpretas sus acciones como ataques o desinterés, sino como simples manifestaciones de su forma de ser. Y al aceptar eso, dejas de resistirte. No significa que apruebes lo que hacen, sino que comprendes que no está en tus manos cambiarlo. El estoicismo enseña que el control debe dirigirse hacia adentro, no hacia afuera. Puedes controlar tu reacción, no la conducta de los demás. La expectativa es una trampa emocional. Crees que es amor, pero es control disfrazado. Cuando esperas demasiado de alguien, en realidad estás intentando que actúe conforme a tu guión mental. Pero las personas no son personajes en tu historia, son protagonistas de la suya. Y cuanto antes lo entiendas, más libre te sentirás. La verdadera madurez no llega cuando todo sale como quieres, sino cuando aprendes a estar bien, incluso cuando no es así. Cuando alguien no cumple lo que prometió o actúa de forma inesperada, repite mentalmente: así es, y yo decido cómo responder. Esa frase cambia todo. Te recuerda que la vida no te debe explicaciones, y que tú tienes el poder de decidir si pierdes la calma o conservas tu centro. Aceptar no es rendirse, es inteligencia emocional. Es elegir la paz por encima del orgullo, la comprensión por encima del juicio. Cada vez que sueltas una expectativa, ganas libertad. Te liberas de la necesidad de controlar y empiezas a experimentar la realidad con menos tensión. Las personas ya no son una fuente constante de frustración, sino una oportunidad para practicar la comprensión. Te das cuenta de que no puedes exigir empatía a quien no la ha aprendido, ni coherencia a quien vive en su propio conflicto. Eso no es debilidad, es sabiduría. El estoico entiende que la vida no siempre se comporta como él desea, y sin embargo, elige no resentirse. Esa es la diferencia entre la mente común y la mente entrenada. La primera se altera ante cualquier decepción. La segunda la observa, la acepta y sigue su camino sin perder el equilibrio. La serenidad se alcanza cuando dejas de necesitar que todo encaje con tus expectativas. La mayoría de las relaciones se deterioran no por falta de amor, sino por exceso de exigencia. Esperar que el otro te entienda siempre, que actúe con la misma sensibilidad, que piense igual que tú, es una forma silenciosa de crear distancia. Cuando aprendes a aceptar la imperfección ajena, el amor se vuelve más real, más maduro, más tranquilo. Ya no amas para que te devuelvan algo, amas porque eliges hacerlo, sin condiciones. Cuando sueltas las expectativas, algo hermoso sucede. Las personas dejan de decepcionarte y empiezan a sorprenderte. Ya no vives esperando, vives observando. Y en ese cambio, recuperas tu poder, porque cada vez que dejas de exigir, comienzas a comprender. Y cada vez que comprendes, el mundo se vuelve menos hostil. Aceptar la realidad tal como es no te hace indiferente, te hace libre. Libre de la frustración, del resentimiento y del deseo constante de que otros cambien para que tú estés en paz. La paz no viene de la conducta ajena, viene de tu capacidad de responder con serenidad ante lo que no puedes controlar. Cuando lo entiendes, dejas de reaccionar y empiezas a fluir. Y en ese fluir, la vida se vuelve más ligera. Ya no estás esperando que los demás actúen bien para sentirte bien. Tu bienestar ya no depende del cumplimiento de tus expectativas, sino de tu habilidad para soltar. Esa es la esencia del estoicismo aplicada a la vida cotidiana. Vivir en calma, no porque el mundo sea perfecto, sino porque tú has aprendido a no exigirle que lo sea. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy domino mi mente completamente. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina,
la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico